La Organización Mundial de la Salud definió en 1954, a través de un comité de expertos, al alcoholismo como una enfermedad crónica o desorden de la conducta, caracterizada por la ingestión repetida de bebidas alcohólicas, de manera que, excediendo del uso dietético acostumbrado o de la adaptación corriente a las costumbres sociales de la comunidad, causa prejuicio a la salud del bebedor, a sus relaciones con otras personas y a su actividad económica. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Luz María Espinosa y desde el estudio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México, les doy la más cordial bienvenida a su programa En Contraste, donde las ideas toman rumbo. El día de hoy abordaremos el tema del alcoholismo que se da en el gremio de los músicos, por lo que contaremos con la presencia de expertos en el tema. ¿Por qué se toma? El que está contento porque está contento, el que está triste porque está triste, el que se acuerda de algo desagradable porque quiere olvidar, el que ha comenzado a olvidar porque quiere recordar, el que está solo porque busca compañía, el que no soporta la compañía porque quiere aislarse en colectividad, el que no tiene dinero ni trabajo por eso mismo, el que tiene mucho para celebrarlo, el que se siente menos porque quiere ser más, el que es tímido porque posiblemente necesite en algún momento de ser audaz, el antipático porque quisiera ser simpático y allegarse a amistades, el que se debate en el más infame anonimato porque desea sobresalir, el que se dice sabe disfrutar de lo bueno de la vida porque esa es su consigna, al que no le gusta porque su contradicción fundamental radica en que tampoco le gusta hacer desaires o porque a la hora de la hora dijo, pues bueno, al que está jodido de todo porque cree que beber desaforadamente le va a servir de algo y así, muchos por el estilo. María Elena, ¿qué gustas tomar? Una cervecita, por favor, una michelada. Una michelada. Sin hielo. Que sí. Víctor. Algo sencillo, un ron con cola. Un ron con cola, con mucho gusto. Samuel, ¿qué deseas beber? Algo ligero. ¿Algo ligero? Sí, tengo que tocar al rato, entonces el pulso lo pierdo. Ah, claro. Pero ¿cuál es la bebida que deseas tomar? Pues podría ser un tequilita con jugo de toronja, pero así de tequila. Así de Así. Tequila. ¿Y Omar, qué deseas? Una cervecita. Una Será cervecita. muy bien, sí. Bueno, pues en lo que les empiezan a servir sus bebidas, si nos podrían comentar qué tan cierto es el mito de que en el ambiente de los músicos se da mucho el alcoholismo. ¿Quién Yo gusta creo empezar? que no es un mito, pero no sucede nada más en el ámbito de los músicos. Hay muchos otros ámbitos en donde se consume el alcohol, pero hablando de los músicos, se tienen que enfrentar a muchas situaciones que, de hecho, para toda la gente común, no tenemos que enfrentarnos a esas situaciones. Como sabemos, es una figura pública que tiene que soportar la presión. No tiene la libertad de sentirse triste, de sentir que se siente un poco enfermo, de decir hoy no quiero ir a tocar porque tiene un compromiso. Y entonces estas presiones muchas veces los llevan a esa situación, entre otras cosas. Víctor, ¿qué nos puedes Yo comentar? pienso que la doctora tiene mucha razón y también he pensado durante toda mi vida que el alcoholismo no nada más se da entre los músicos. Está también entre la misma gente de producción respecto a mi medio que he vivido muchos años. También he visto el alcoholismo en otros ambientes de profesiones, ¿verdad? Entre doctores, entre ingenieros, arquitectos, pues he visto mucho alcoholismo. Y sí, efectivamente, el músico, el actor, el cantante, el conductor de lugares se veían obligados algunas veces a aceptar la primera, segunda o tercera copa, y de ahí pues se pensaba que todos eran alcohólicos. Yo pienso que no, yo pienso que es un 50% cuando mucho. Samuel, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es la situación entre los músicos, tú que estás tan directamente relacionado con ellos? Pues como decía María Elena, no es un mito, es una realidad tangible, palpable, trágica, desde siempre, ¿eh? Ahora parece que, bueno, ya se agregan pues otra serie de enervantes y demás, pero el alcoholismo ha estado
íntimamente ligado con el desarrollo del músico. Es paradójico porque se pensaría que el músico que convive con los frutos de la armonía cotidianamente, que tendría que tener algún parapeto psíquico, pero no, el hecho es que los embates de su sensibilidad vive de su sensibilidad, de hecho, el músico. Entonces, el hecho de tener esa sensibilidad exacerbada lo hace más presa de sus frustraciones, de sus insatisfacciones, y bueno, y el ambiente que lo envuelve. Conjura siempre en pos de la bebida. Y Omar, ¿tú qué es lo que has visto? Es una realidad, siempre se vive rodeado de alcohol, y creo que también esto obedece en un principio a la historia del rock and roll que empieza con el blues. Los primeros músicos de blues se les pagaba con alcohol, ¿no? En estas cabañitas que había para divertirse al sur de Estados Unidos. Pues la relación creo que empieza ahí, cuando no tenían dinero para pagarte, te pagaban con whisky casero, ¿no? Creo que desde ahí viene también parte del asunto. Pues no, yo creo que eso se remonta a épocas mucho más antiguas. Recordemos que los rituales que hacían nuestros ancestros, los mayas, los aztecas, eran con música y siempre eran con consumo de algunas sustancias que en aquel entonces eran consumidas con fines rituales, que es algo muy interesante porque el alcohol era permitido para ciertas personas, para ciertos curanderos, sacerdotes. No a todas las personas se les permitía tomar. Entonces sin embargo, estaba restringido para la así bebida es, hacia todo estaba el restringida. Siempre dentro del rito. Y cuando lo cometían fuera del rito, digamos los más iguales, por así decirlo, eran penas que eran... Hasta la muerte. Hasta la A muerte. veces hasta la muerte. Así es. Bueno, en el pero caso también- de los también- mayas y los aztecas. También en la historia se ha visto desde Europa, desde Rusia, desde otros países de los otros continentes, ¿verdad? También hemos recibido esa información histórica de que el alcohol tenía mucho que ver con coronaciones, con otro tipo de ritos también, ¿verdad? Y había además otras cuestiones todavía, tal vez hasta peores, violaciones y etcétera. Y también intervenía mucho el alcohol. Pero siempre había en esos lugares, en esas funciones o alegorías, había alcohol. Pero en este contexto parece que vale la pena formular la siguiente cuestión. Si de cada alcohólico, o también de cada consumista exacerbado de alcohol, a partir de esta experiencia, surgiera un filósofo, un artista, un iconoclasta de absurdos, un hombre creativo, transformador, un crítico de su medio y de su vida y que realmente reivindicara su existencia logrando el descubrimiento de sí mismo y de su sociedad, dejando atrás sus dependencias y reconociendo el alcohol solamente como el áspero y burdo medio de su transformación, hace tiempo que habría caído en desuso toda la barata terminología estigmática de anormal, desviado, enfermo mental, etc. Sería de una gran trascendencia, por ejemplo, tener una asociación de exalcohólicos intelectuales o un club de exalcohólicos politizados. Pero en la realidad esto no sucede y el problema se nos presenta de modo inverso. Sí, por supuesto que uno se sale de la cotidianidad, accede a otros niveles de conciencia. No sé si superiores, no lo sé, pero bueno, sí, Diferentes. se altera, son estados alterados de conciencia, es lo que se busca. Ya. En el caso de los músicos, los ejecutantes en particular, el alcohol sí hace estragos, porque bueno, lo primero que pierdes es el pulso. Entonces, Los compositores no tienen tanto problema porque de hecho hasta lo buscan, esos estados así de somnolencia hay una sinfonía, la Sinfonía Fantástica de Berlioz, que la hizo totalmente en estado de ebriedad y de consumo de opio, precisamente para buscar esos estados donde venían ideas Mozart. extrañas, pues. Mozart, todos han bebido, ahora que estamos viendo ahí las imágenes, pues todos, y las vidas se les han acortado mucho, porque ese es el grave problema, que se cree que el alcohol facilita, prohija la creatividad, pero finalmente la corta. O sea, Silvestre Revueltas murió a los 41 años.
Y si hablamos de otras dedicaciones, como decía hace ratito, también entre los grandes pintores, en los escultores se ha encontrado alcoholismo tremendo, ¿no? Así es. Y pues vemos también los militares, que también se ha sabido no de la mayoría, pero sí de algunos, se ha sabido su dedicación al alcohol, a otros tipos de vicios, ¿no? ¿Cómo le llama usted, doctora? Yo le llamo adicciones. Adicciones. Porque cuando precisamente la persona ya se encuentra atrapada, a veces aunque quiera salir, no puede. Hay una neuroadaptación y aunque él quiera salir en el momento que decide, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque su cerebro trabaja con esa sustancia. Aquí es bien importante mencionar, por ejemplo, qué efecto tienen algunas sustancias neurotransmisoras, como la dopamina, que se encargan de hacernos sentir placer. Y en esa búsqueda del placer mencionaste algo muy importante, que es la búsqueda de estados alterados. ¿Por qué a veces en las sociedades no aprendemos a que podemos tener sensaciones diferentes y estados de conciencia alterados de manera natural? Quizás si alguno de ustedes ya ha subido alguna montaña, se va dando cuenta que hay estados alterados, ¿sí?, que son facilitados por dopamina que nuestro propio cuerpo genera. Entonces, a veces estamos mal educados. No queremos esforzarnos. Casi siempre. Así es, podemos correr 1 hora y generamos dopamina como si hubiéramos consumido cocaína. Es una dopamina natural. ¿Qué busca el músico en ese estado alterado? La creatividad. Sí existe una creatividad. Aquí la pregunta importante sería, ¿cuál es el costo de esa creatividad y cuánto tiempo, cuántos años voy a ser productivo? Yo pienso que no es buscar la creatividad, yo pienso que lo que buscan es desinhibirse para que esa creatividad que ellos tienen llegue hasta cierto nivel. Aquí encontramos motivaciones diversas. La curiosidad, las ganas de las sensaciones nuevas, calmar la ansiedad, porque a lo mejor voy a salir al público y no me siento bien en ese momento. Entonces, ¿considerarían ustedes, a ver, Omar, coméntanos, ¿tú considerarías que se desarrolla esta problemática debido al ambiente de trabajo o a qué crees que se deba esto? Pues es parte, ¿no? El ambiente de trabajo también es parte, porque como había mencionado, luego te pagan con alcohol, o lo que estaba mencionando hace rato platicando con Víctor precisamente es que luego tú no lo buscas y la gente te manda la botella, te manda el churro de marihuana. La gente ya tiene el estigma de que nosotros como músicos ya tomamos, ¿no? Ya es como de cajón, la gente piensa que ya. Entonces te mandan la botella y entonces pues de repente dices, no, pues no tomo, ¿no? O estoy trabajando, no, gracias, ¿no? Pero es parte del asunto, ¿no? Siempre he estado implicado en nuestras vidas, ¿no? Entonces, lo que sí no creo definitivamente es que te ayuda a ser creativo, no estoy de acuerdo con ese asunto, definitivamente. Y cuando el individuo no se halla en su medio o consigo mismo, o cuando los grupos ubicados en los peldaños inferiores de la pirámide social no pueden determinar la ruta de su destino histórico y del cambio, recurren a su alternativa fundamental, el alcohol. Y la sociedad siempre se los proporcionará. Samuel, ¿tú cómo ves la situación dentro del ambiente de Filarmónica que jala ese ambiente a beber? Mira, estamos aquí en la máxima casa de estudios y aquí la orquesta de la FUNAM son famosos por su arbolito. Los arbolitos en los intermedios se van a chupar el 90% de los músicos y a chupar hasta, pues no caerse, pero estar así, un poquito para evadir. Es que en el fondo vivimos en una sociedad, y no nomás la mexicana, son sociedades pues carentes de sentido, con unas insatisfacciones terribles, pues, y con valores invertidos. Y los que más consumen, los tenemos acá arriba. Y pues nos imponen también sus modelos económicos, sus modelos. Pues ahí estamos, consumimos lo que nos mandan. Bueno, en nuestro medio de cabarets, de bares, de centros nocturnos, pianobares y hasta cafeterías musicales, aunque no se vendía alcohol ahí, también buscábamos ese relax en alguna ocasión, porque el exceso de trabajo era tan pesado, ¿verdad?, que se sentía uno oprimido por ese mismo momento, ¿no?, de presión, y pues una copita relajaba.
porque sí llega a hacerlo. No, sí, dicen Igual que un ahora dicen cigarro también que relaja. hace bien. Esa es que también tenemos información de que el whisky, por ejemplo, tomado con medida, es un vasodilatador, que el vino inclusive hace bien para la digestión. Hay gente, europeos, que no se lavan la boca y se que hacen un buche con vino y que con eso tienen caries. Y bueno, algo hay de cierto. El problema es el exceso, o lo que hay por detrás, ¿qué nos lleva a ese consumo desaforado? Pues es la oquedad existencial, creo yo, fundamentalmente. Pero volviendo al tema de lo de la adicción al alcohol de los músicos, ¿verdad? Porque como decía Samuel, yo pienso que es porque precisamente el músico tiene una vida más pública, está en lugares donde mucha gente lo va a ver. El músico no conoce a la gente, pero la gente sí lo conoce a él. Y entonces cualquier defecto que pudiera tener se ve más grande, ¿no? Se ve exagerado, ¿no? Si usted toma una copa en la pista, todo el mundo va a decir es alcohólico. Y no saben que se está tomando una copa no para desinhibirse, sino para quitarse esa presión de ensayos, de viaje, de todo lo demás que crea un agotamiento físico. El alcohol, en ese momento una copa, le puede servir hasta de un, no digo enervante, sino sí un animador, ¿no? Ok, pero tú lo has dicho, una copa. ¿Hasta dónde tiene la voluntad de decir es una copa? Así como hay gente en otras partes. Como dice Víctor, Omar, como dice él, me ofrecen una copa, pero ¿qué pasa con mi libre albedrío? ¿Por qué si se la ofrecen, por qué no la deja para el rato? Y yo te preguntaría a ti, ¿qué es lo que pasa cuando te ofrecen una copa y tú verdaderamente no deseas tomarla? Yo realmente no me la tomo, ¿no? Porque yo sí estoy consciente de que estoy trabajando. Digo, a la gente le parece que a lo que nos dedicamos y los horarios que trabajamos, que es en la noche, es en el bar, pues piensan que siempre andas de fiesta, ¿no? No, es mi trabajo, ¿no? ¿Qué pasa cuando mi horario es diferente nada más, ¿no? Pero al final de cuentas es mi trabajo, lo tengo que respetar. Pero ¿qué pasa cuando alguien te va a contratar y te ofrece una copa? Llegamos al asunto de negociaciones en la mesa, ¿no? Con las copas. Sí, exactamente. Es cuando sí tienes que ceder un poco. Y dices, bueno, sí. ¿Ustedes consideran que entonces en algún momento es una necesidad social, una necesidad de negocios, tener que tomar, y a veces hasta tener que tomar al ritmo o del cliente o de la persona que los está contratando para poder cerrar? No creo, porque en muchos lugares también aprendimos de otros participantes del mismo lugar, que sean bailarinas, vedettes, etcétera. Aprendimos algo que le llamaban ficha. En aquel entonces, tú sí sabes de lo que hablo, ¿verdad, Samuel? ¿No? La ficha era muy común, ¿verdad? Entonces se sentaba uno y la traían, en vez de, como lo hacen mucho en el cine, en la televisión y otras partes, en vez de poner verdaderamente una cerveza, ponen un líquido que parece cerveza y no lo es. Parecido al té ¿verdad? En negro. vez de ser coñac, pues es un jarabe con un poco de refresco de cola y cosas así. Y esa era la ficha que usábamos mucho para hacer ese tipo de convivencias con algún posible contratador, ¿no? Todo lo que son músicos, todo lo que son artistas. Algunos lo usábamos. Y también entonces, el músico, si no bebe en el momento que lo están contratando, ¿realmente ustedes creen que el cliente lo pueda considerar como un desaire, Samuel? Podría ser, pero creo que el problema va más allá de las contrataciones. Es una cuestión que tenemos desde la infancia, en la familia, está siempre el alcohol presente, en las fiestas, o sea, no hay fiesta donde no hay alcohol, si no, no se considera fiesta. La televisión, de hecho, no debería haber publicidad del alcohol, no debería, pero ¿qué hay detrás de eso? Millones de dólares que se genera a través de esto. Entonces, bueno, pues los que lo producen pues necesitan clientes, consumidores, y ahí estamos todos. Es que esta situación es tan complicada y tan compleja, son tantos factores los que intervienen, que podríamos hablar de factores políticos, factores psicológicos, factores individuales, orgánicos, factores económicos. Creo que limitar nada más a solo el músico padece este problema, es un problema que tiene milenios, desde que somos hombres y mujeres. Entonces,
el alcohol es una droga socialmente aceptada. Sí decían, una fiesta no es fiesta sin alcohol. Yo no sé si alguno de ustedes algún día ha acudido a una fiesta de AA. Hay mucha música, pero no hay alcohol. Y toda la gente se aburre y se van saliendo y a las 9 de la noche la fiesta se acabó. Desangelada. En cambio, Entonces, donde hay alcohol hasta las 3, 4 de la así mañana. es, ¿no? porque es una droga que está socialmente está penetrada y culturalmente está penetrada. Y como desinhibidor, Lima inhibiciones, zanja Es frustraciones. la primera etapa. O deja Eso nos salir- dicen. O deja salir al Superman, Claro. que tienen escondido El adentro. Superman o bueno, sí, por supuesto. Pero los instintos más rupestres finalmente son eso, ¿eh? Claro. Porque puede haber borrachillos, borrachines simpáticos, pero por lo general es una caricatura de lo que son. Así como también hay el simpático, hay el que cuenta el mismo chiste 20 veces, ¿no? Porque se le olvida que ya lo contó, y también están los que llegan de golpeadores a su casa, o los que llegan a sufrir a su casa, o en fin, hay de todo. El alcoholismo no nada más se crea porque estamos en un medio de música y en un lugar donde se vende alcohol, sino el alcoholismo lo hay en todas partes porque hay muchos motivos para tomar alcohol, que la gente con los años, desde la historia, desde lo que estaba hablando la doctora y tú también hace ratito, ¿verdad? Hemos sabido que el alcohol se ha usado para muchas cosas. Entonces, mucha gente piensa que sirve para esto, que sirve para esto, que sirve para esto. O sea, no sirve para la creatividad, pero sí sirve para que uno tenga el atrevimiento de poner una palabra que tal vez O decirlo que en uno un no se momento atreve. de coherencia no lo haríamos, o de estado de no alcoholismo no lo haríamos, ¿no? Tal vez eso nos desinhibe para poner X palabra en una canción, o cierto tipo de movimiento musical en una obra, ¿no? Pero yo he compuesto canciones personalmente mías, que yo las tengo guardadas, que hablan de muchas experiencias personales mías y de algunos amigos, y nunca he necesitado yo el alcohol para componer esas canciones. A veces no sabemos qué significan realmente nuestras angustias ni insatisfacciones. Quisiéramos ser otros, vivir otra vida. Envidiamos lo que no somos y esperamos que nuestra sociedad y sus circunstancias cambien por sí mismas para volver a tener la esperanza de que todo va a ser diferente y que nos va a ir mejor. Pero cuando los cambios estructurales se suceden, muchos de ellos cambian nuestra condición de ciudadanos ingenuos y desprevenidos. Lo que esperábamos de la sociedad trastorna a fondo nuestras esperanzas de ascenso social, de mejora económica y de obtención de nuevos pasatiempos. Estos cambios imponen en nuestras vidas sus condiciones y su ritmo. Muchas de ellas significan trabajar más por menos dinero, menos empleos, más competencia entre nosotros, más anonimato, menos reconocimiento social, más sometimiento y menos conocimiento de nosotros mismos y de lo que nos rodea. ustedes pueden considerar que es muy común que un músico, sea en una fiesta, sea en un concierto, ya suba alcoholizado, ya suba bajo los efectos del alcohol a tocar, y que ya estén ejecutando con 2, 3 copitas encima. Yo tuve un trato muy cercano con uno de los más grandes violinistas de la historia, pues un polaco nacionalizado mexicano. Creo que de los pocos, si no es que el único. El hombre bebía, todos los días echaba una botella de vino completa él solo antes de salir a tocar. Su control del instrumento era tal que a veces lo tenían que empujar, salía así, medio cayéndose. Apuntalado, pero tomaba el violín en la mano y no se le iba una nota. Pero es un caso único. Ahora, después lo combinó con cocaína. Entonces, el coctelito no fue muy afortunado. No, es letal. Pero ese es lo insólito. O sea, lo primero que pierdes es yo alguna vez, yo no bebo, pues, bebo socialmente, pero nunca he caído en estados de alcoholismo. Alguna vez que tomé una copa de más con colegas, después de un concierto, en una pizzería, todos sacaban el violín ahí medio a tocar, como un cuerpo extraño, o sea, no había coordinación, pierdes la coordinación. Así es. Aquí es bien importante, funciona por etapas. La primera etapa, todo el mundo cree, la creencia general es que el alcohol es un estimulante. Y resulta que no, que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central, no es un estimulante. Claro. Curiosamente, aunque se oiga paradójico, es un inhibidor de las inhibiciones.
Así Pues es sí, la situación. pero eso no Esa te es lo la dicen, primera claro. faceta. Ujú. En esa faceta se puede encontrar creatividad porque todavía hay coordinación motora. Se puede encontrar creatividad, pero quizá este músico lo que tenía es que ya tomaba tanto, que ya había hecho tolerancia, es decir, su organismo ya se había acostumbrado a funcionar productivamente con cierta dosis de alcohol. ¿Qué pasó después? Hace una combinación letal de alcohol con cocaína, lo cual lo va a llevar a un paro cardíaco o respiratorio. Y así murió, de hecho, paro cardíaco. Así es. Eso es lo que sucede. Pero aunque él se haya tomado una botella, él ya tenía habituación al alcohol, ya no podía funcionar neuronalmente sin el alcohol. Entonces, por eso daba las notas, pero ¿qué pasa? Después de esa etapa, entonces ya llega la inhibición, y es donde ya no hay coordinación motora, no hay control de esfínteres, digo, se oye muy feo, Sí, pero así así es. sucede. Así es, llega a así es. suceder. Y se vuelve terrible la situación. ¿Y ustedes consideran, a ver, cuéntanos Omar, ¿tú consideras que hay más problemas de alcoholismo entre los músicos en la actualidad o antes? Siempre. Creo que siempre ha tenido el mismo nivel y en la sociedad El también mismo. siempre ha tenido el mismo nivel. Porque hace rato que estamos platicando precisamente de los músicos y de la negociación que tienes a lo mejor con el dueño del bar. Pues digo, también existe como este estigma con los abogados, ¿no? Los periodistas, Los ingenieros. los ingenieros, Así ¿no? es. Sí, más bien sí es un problema general, es un problema social, pero Y general. si no, yo quisiera preguntarles a los que están presentes qué van a hacer hoy en la noche. Exactamente. ¿Cómo van a pasar esta noche? Ok, ya trabajaron. Lo ¿Qué van a hacer para poder sentirse un poco más relajados? Lo que estoy viendo en las nuevas generaciones de músicos, sobre todo de rock, es ya hay más drogas que alcohol. Eso sí es lo que sí me puedo dar Así cuenta. es. Digo, adicciones las hay, pero sí se doblan más por las drogas que por el alcohol. ¿Cócteles peligrosos? Sí. Bueno, será porque la droga ahora está más accesible para la gente, ¿no? Aunque aparentemente hay unas campañas Y es más fuertísimas en inmediata, contra más de inmediato el efecto. del narcotráfico, hay más posibilidad de conseguirla, ¿no? Ujú. Y obviamente el que la vende lo que trata de hacer es que tú te conviertas en un adicto de ese tipo de drogas y más te la facilita al principio, después te la va a cobrar. Así es. Y bueno, los que son los líderes espirituales, hay alcoholismo grave en los curas, gravísimo, que no lo sabemos, pero está ahí. En Pero las de misas, hecho tiene en su las- clínica de en las Tiene misas sus no clínicas, se- y bueno, si el jefe máximo del Estado también tiene problemas de alcoholismo, pues entonces como que es un problema más grave. Sí, es un problema más grave, es un problema gravísimo. Sí. Sí, en una iglesia, en una misa, un sacerdote se puede tomar un tanto así de vino, de consagrar, que son fuertísimos, Sí, cómo no. ¿verdad? No sé si Cómo se no. diga así, fuertísimo o fortísimo, ¿verdad? Porque son inclusive vinos muy dulces, vinos de consagrar, y hacen 3, 4 misas al día. ¿Cuánto se toman? Más de una botella. Entonces, sí lo hay, en muchas partes lo hay. Bueno, les cuento una cosa, que ya lo habíamos hablado un poquito antes de entrar aquí a la cantina, pero la semana pasada tengo unos niños que están en primaria. La semana pasada llegaron unos compañeritos con una botella de vodka, niños de 5º año de primaria. Y pues la gracia fue que todos tomaron y que acabaron borrachos. Y lo peor del caso es que, siguiendo con esto de los niños también, pues están llegando desde el nivel de la secundaria y ya se preparan sus aguas locas, en donde se hacen su agüita de limón o de naranja o de Kool-Aid, y ahora le va el mezcalito de a 10 pesos. Y se está convirtiendo En el obviamente en mejor un de los problema muy grave casos. porque Híjole. aquí Porque lo ya dijeron, los deja ¿cuántos ciegos. alcohólicos al 100, desde de 100 son alcohólicos puros? Pues nada más 10. Los demás hacen combinaciones con otras drogas. Grave. ¿Por qué el músico tendría que ser la excepción? Y Víctor, ¿tú crees que podría hacerse algo para modificarse esta conducta dentro del medio artístico y principalmente dentro de la música? ¿Algo que pudiera presentarse? No, yo considero que esto depende de cada individuo, de sus intereses personales, de la limpieza con la que quiera llevar su carrera. No creo que haya ninguna otra cosa. La única forma que un músico, como cualquier otra persona de otra profesión, no se emborrachara o no se volviera alcohólico es que nadie fabricara alcohol. Es la única forma, es como acabar con el tabaquismo, se sigue vendiendo los cigarros
que es el único vicio permitido, ¿verdad? En tiendas comunes, ¿no? Pero solamente acabando con el tabaco, acabando con la producción de cigarros, se puede acabar con los fumadores. Y con la incongruencia familiar, porque, digo, las adicciones empiezan bueno, ya infancia, pero fundamentalmente en la adolescencia, cuando se está gestando la personalidad. Entonces, ¿qué hacen? Pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hicimos? Pues tomamos de aquí por allá, y los ejemplos más cercanos son, pues, los hermanos o los papás o los tíos. ¿Y qué pasa si a un niño le dices, ven que el papá toma, y le dices, tú no tomes, ¿eh? Entonces, ¿dónde está la incongruencia? O tú no fumes, y ellos sí fuman. Entonces, bueno, pues les parte la psiquis porque pues no saben para dónde. Y bueno, si quieren parecerse al papá, pues entonces lo más fácil es empezar Y la otra parte del ejemplo que dan los papás o los tíos o los parientes cercanos de ese chamaco es que sacan un cigarro, lo prenden y se vuelven el ogro negro, ¿verdad? No, me voy a golpear y le voy a hacer no sé qué, y está con el cigarro, o saca la copa y a la primera copa se desinhibe y empieza a sacar todo lo que tiene guardado dentro, ¿no? Entonces el chamaco dice, no, pues yo para sentirme más fuerte o para atreverme a golpear a fulano o defenderme de perenganito me voy a tomar una copa o me voy a fumar un cigarro. Creo hay que muchos una de ejemplos. las herramientas que serían muy, muy útiles sería incrementar en las currículas de muchas facultades, incluyendo la de música, materias cívicas. ¿Qué tiene? Éticas. Claro, y ¿Por qué no les enseñan a que hay principios, a que todavía hay algunos valores? ¿Y qué pasa con la espiritualidad? ¿Qué pasa con la espiritualidad en los músicos? ¿Consideras que eso podría manejarse como dentro de tus conclusiones? Me gustaría que me compartieran, por favor, sus conclusiones brevemente con respecto a esto, cómo lo estás abordando. ¿Qué es lo que se podría hacer con el alcohol? Muy breve, por favor, porque el tiempo nos... Educación. No tenemos otra cosa más que educación y comunicación con las nuevas generaciones. No podemos cambiar las generaciones que ya están hechas y derechas, pero sí con nuestras generaciones y ser congruentes. Si yo voy a prohibir una cosa, no llevar a cabo la doble regla o la doble norma de que yo sí lo puedo hacer. Omar. Pues creo que sobre todo respeto a ti mismo cuando eres músico y respeto a tu trabajo, porque creo que también es una parte que a los músicos también nos hace falta, porque la gente, repito lo mismo, nos ve como si viviéramos en la fiesta y no en nuestro trabajo, y luego nosotros nos las creemos, ¿no? Que por trabajar noche tenemos el derecho a, y no, creo que tienes que respetar tu trabajo si también queremos que nuestro trabajo como músico suba y sea respetado, ¿no? Samuel. Pues yo creo que dada la magnitud del problema, habría que abordarlo cada quien en su radio de acción, es decir, en la familia. Entonces, en la familia, por amor a los hijos, bueno, uno se sabe ejemplo y qué es el ejemplo que le está dando a los niños. Creo que al menos lo que yo profeso, pues trato me acuerdo esta cosa de Lichín que dice, si la familia está en orden, todas las relaciones sociales de la humanidad se ordenan. Víctor. Yo pienso que, como dije hace ratito, es cuestión de los intereses personales de cada individuo. ¿A dónde quiere llegar? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que quiere hacer? Si lo que ellos quieren hacer es una carrera música, porque el tema es el músico y el alcoholismo, si el músico quiere hacer una carrera limpia, pues obviamente va a buscar hacerla sin alcohol. Si la quiere hacer como la forma más fácil lo hay, pues es con el alcohol. ¿Por qué? Porque todos los demás que están alrededor, aunque no sean músicos, pero son representantes, productores, son contratadores, etcétera, ¿verdad? También son alcohólicos, ¿no? Entonces, depende de cada quien a dónde quiera llegar. Yo les agradezco mucho su participación, a nuestros invitados, y muchas gracias al público por su atención a una emisión más, y las esperamos en la siguiente emisión con otro tema muy interesante. Soy Luz María Espinosa. Hasta luego. Todos los interesados en este asunto tratan de resolver el problema del alcoholismo en un medio en donde lo que sobra son las motivaciones existenciales y la persuasión al consumo, y lo que falta es una actitud de encaramiento y crítica al medio mismo. Si el medio es lo que ocasiona el malestar, ¿por qué readaptar a un alcohólico a sus antiguas circunstancias sociales? ¿Para qué? Si se trata de dar respuesta a esta pregunta desde una perspectiva no samaritana, verá usted que se enfrenta a los aspectos de poder y dominación inherentes a toda sociedad.
Thank you.